Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos caras nuevas en la Iglesia de Restauración, nos alegramos, nos gozamos de verlos, que el Señor les bendiga. La Iglesia de Restauración le da la bienvenida, le damos a la Iglesia un fuerte aplauso, ¿les parece? Gloria a Dios. Nosotros, la Iglesia, siempre me gusta presentar cuando veo varias caras nuevas que nos visitan. Somos una iglesia que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Cristo resucitado, un Cristo que regresa por su iglesia, que nos recogerá. Creemos en la Biblia, que es absolutamente la palabra de Dios. Creemos en el bautismo de agua como parte de la gran comisión, que ir y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en la sumergión de agua y no de niños, sino que cuando ya que tienen uso de razón y toman la decisión. Creemos en el bautizo del Espíritu Santo y creemos en las obras del Espíritu Santo. Creemos en un evangelio de poder, que Cristo está vivo, que Él regresa por nosotros, y así que gócese y alégrese porque Cristo nos ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy les quiero hablar del tabernáculo de Moisés. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 8 y vamos a leer de versículo 1 al 7. Este tabernáculo también era conocido como el santuario o como la tienda de congregación. Y yo creo que desde ahí se conoce siempre la palabra la congregación. Otros dicen culto, otros dicen servicio, otros dicen iglesia. No importa cómo tú lo quieras llamar, la cosa es que tú te reúnas sabiendo a dónde tú vas a ir y qué es la doctrina que se está enseñando. Entonces, Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 al 7, yo le voy a pedir a todos de que presten bastante atención porque esto es algo muy importante lo que vamos a leer y es en secuencia a lo que hemos venido enseñando los dos últimos domingos, que es acerca de la oración íntima con el Señor basado en Mateo 6:6, cuando nos habla acerca del Padre Nuestro, que la Iglesia Católica lo ha puesto como un rezo repetitivo, pero dice que entres en secreto y que en secreto después Dios te bendice en público. En secreto tú buscas. La oración como familia, varones casados, sacerdotes de hogar, tenemos nosotros la responsabilidad de traer la palabra de Dios a la casa y orar por la familia. Si no están casados, no significa de que ustedes van a pasar por alto esta parte, sino que todos tenemos que traer una palabra en la casa. Ahora, y el tercer tipo de oración es que mira cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo 133 es orar juntos como una familia. Los discípulos del Señor, bajo instrucción divina, cuando el Señor Jesús le dijo que se quedaran en el aposento alto orando hasta que recibieres poder, que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces estuvieron orando juntos unánimes. Es importante los tres tipos de oración. Oración íntima, donde tú le cuentas a Dios todo. A veces gente no le cuenta a Dios todo, pero se lo cuenta a otro amigo o publica en Facebook cosas como no puedo dormir. Cosas así, cuenta hasta sus intimidades. Que las personas, si quieren ponerlo, póngalo. No es que sea pecado, no sea pecado, pero yo les digo, a veces la intimidad se tiene que respetar. Ahora yo le doy gracias a Dios por la edad que tengo, porque yo digo, wow, si las redes sociales hubieran existido cuando nosotros fuimos adolescentes y no éramos cristianos, la cantidad de cosas que uno ha hecho o ha dicho, ahora lo filman todo. Filman hasta los policías corruptos cuando están manejando y todo se está filmando. Hay gente que se juegan bromas pesadas, se hacen llamar amigos y empiezan a hacer cosas obscenas. Y después lo publican y todos los amigos y de los amigos se pasa para la gente del trabajo, del colegio, de la universidad. Y la dignidad de la persona queda por el piso. Yo digo, si eso nos hubiera pasado a nosotros, ya quizás muchos de nosotros no existiéramos. Porque lo primero que va a venir un pensamiento de suicidio. Porque para una mujer que le digan que estuvo quizás siendo infiel, se va a enterar no solamente la pareja, se va a enterar el esposo, se va a enterar la familia. ¿Se imaginan la magnitud? Por eso esto no es parte de la prédica, pero es un consejo juventud. Amigos, sepan quiénes son amigos. El latino conoce un latino en el bus, baja del bus y ya tiene un amigo más. Hasta ya lo tiene añadido en la lista de Facebook como un amigo más. Gente que tiene 400, 500 y 1000 personas de amistad. Y uno habla con ellos y son antisociales. Y uno cuenta un chiste y dice, LOL. En mi época no existía el LOL. En mi época te reías hasta que la barriga te dolía un montón.
Eso es lo que es un tiempo agradable, un tiempo feliz. Juventud, esto es solamente un consejo. Tengan cuidado, no seamos tan abiertos así con todo aquel que se hace llamar amigos. Hay lobos vestidos de ovejas. No porque conoces en una iglesia una persona significa de que es un santo. Si viene a una iglesia es porque todos necesitamos de Dios, reconocemos que necesitamos de Dios. Pero bueno, volviendo a Hebreos 8, del 1 al 7, dice: ahora bien, el punto principal, ¿pueden poner la cita bíblica, por favor? Gracias. Esa no es. Es Hebreos 8, del 1 al 7, por favor. Ya están viendo ahí todas las citas bíblicas que vamos a tocar el día de hoy. Son bastantes citas bíblicas. A veces se predica con una cita bíblica. Hay diferentes típicos de prédica y de enseñanza. Hoy es una enseñanza. Por eso les digo, presten bastante atención, porque esto es una manera como vamos a poder llegar nosotros a una oración diferente. Bertita, ¿puedes ayudarme atrás, por favor? Hebreos 8, del 1 al 7, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. La Biblia está dividida en 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Jesucristo llega, muere en la cruz, se rasga el velo del templo y empieza el Nuevo pacto. Jesucristo, la palabra es verdad. Y cuando Él viene, Él confirma la palabra. Él vino para confirmar las profecías que habían estado escritas ya en un libro antes que Él viniera. Por eso me enseña a mí que la Biblia es absolutamente verdad. Ahora, no es coincidencia o no es casualidad, digámoslo de esta manera, de que en el Antiguo Testamento Dios dijo, bueno, van a hacer tal cosa, Moisés sube al monte, yo te voy a hablar aquí, el fuego, una zarza, cada área. La zarza, el fuego, los carros de fuego, la nube de gloria, la columna de fuego, el mar que se abrió, todo tiene un significado específico. Y Jesucristo viene y cumple todo. Por eso viene a cumplir la Escritura. No lo hizo al azar, porque Dios no hace las cosas al azar. Por lo tanto, tú que estás aquí, que me escuchas, nosotros no fuimos casualidad. Nosotros estuvimos predestinados antes de la fundación del mundo. El domingo pasado decía, antes de crear la luna, el sol, ya Dios tenía memoria de nosotros. Antes de crear el universo, Él ya tenía memoria porque nosotros somos la máxima creación de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la iglesia, no digo aquí, pero digo, en iglesia cristiana en general todavía se hacen rituales y cosas que son del Antiguo Testamento que ya no se deben hacer. Hay cosas que se están haciendo como celebraciones judías cuando nosotros no somos judíos. Al final todos descendemos del mismo Adán. Sí, pero nosotros no podemos estar haciendo cosas de que ya se dejaron de hacer, pero lo siguen haciendo. Hay gente todavía de que sale con banderas de Israel puestas así en las espaldas, vestido del ejército. La gente se puede vestir como se quiera vestir, yo no lo juzgo. Pero a lo que voy es, eso no lo hace a uno más santo ponerse una bandera de Israel. Que orar por Israel, sí, orar por Israel, orar por la nación donde nosotros estamos, bendecid esta nación. Dale gloria a Dios por donde nosotros estamos. Si estamos aquí es porque Dios nos trajo aquí. Si tú bendices la tierra donde tú estás, la tierra prosperará y por consecuencia nosotros también prosperaremos. Dale gracias a Dios. No importa lo que la gente pueda decir o las leyes que puedan implantar aquí. Así digan todos los latinos se van de Inglaterra.
No hay ningún problema porque mi esperanza está en el Señor. El Señor podrá cambiar las cosas, podrá hacer una excepción y si quiere que me regrese, pues me regreso en paz, como dijo Jacob. Si me dieras paz, me dieras pan para comer, vestido para vestir, me dieras paz para regresar donde mi hermano, tú serás mi Dios. Cuando uno entiende esos principios, tú estás tranquilo y tú vives tranquilo. Entonces, habla acá de un sumo sacerdote porque anteriormente cuando había un tabernáculo o una casa de adoración, una congregación, entraba un sumo sacerdote al tabernáculo para llegar a un lugar donde descendía la gloria de Dios y el poder. Entraba un sacerdote. La Biblia nos habla en hebreo de que habla de un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, que es Dios mismo, Jesús mismo. Les está explicando aquí la Biblia a los judíos de que ustedes siguen haciendo estos rituales, pero esto es lo que ocurre. Ahora ya no tiene por qué entrar el sacerdote, porque ahora tenemos entrada libre a través de Jesucristo. Habla de un sumo sacerdote y habla de un ministro, que ese ministro y este sumo sacerdote que dice del ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, Dios, no el hombre. Porque el tabernáculo que era en el Antiguo Testamento dice que era levantado por instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y como le dije, Dios no le dijo a Moisés, vas a agarrar madera de este tipo, vas a agarrar oro de acá, vas a agarrar plata de acá, vas a hacer columnas acá, vas a hacer un manto aquí, un manto allá, una barra de oro por aquí. No, Dios lo hizo todo porque tenía un propósito. Y yo les quiero hablar de esto. No les quiero, le dije que me presten mucha atención porque no quiero que salgan de aquí y vayan a hacer un tabernáculo en la casa. Hagan un tabernáculo espiritual. Y eso es a lo que yo quiero llevar. Pero quiero mostrarles una imagen de lo anterior, de lo actual y lo que nosotros tenemos que seguir para llegar a ese altar de Dios. Entonces, nos habla de un tabernáculo que no fue hecho por hombre, el de Dios mismo, en la majestad de los cielos, de Dios. Entonces, también dice... los sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. La sombra va adelante, bueno, a veces sí va adelante, depende del sol donde esté, pero la sombra no te va a decir qué color de ojos tienes, ni qué color de cabello y si tienes o no tienes cabello. La sombra no te puede decir eso. La sustancia, lo que hace que haya la sombra, es lo principal. Dice, en el Antiguo Testamento era la sombra, el tabernáculo de Moisés. Se dice el tabernáculo de Moisés porque Dios le dio las instrucciones a Moisés. Después se habla del tabernáculo de Salomón, que fue el hijo de David que construyó el tabernáculo. Y hay otro profético también cuando se levanta el tercer tabernáculo, que dicen que después que se levantará el anticristo y todo esto. Pero estamos hablando del primer tabernáculo bajo instrucciones de Moisés. Dice de que es la sombra. O sea que ellos, los judíos, solamente estaban viendo algo de lo que iba a acontecer en los tiempos futuros. Lo que los profetas pudieron ver a través de la promesa del Mesías que iba a venir, de Jesús. Las promesas de los acontecimientos que iban a ocurrir. Isaías lo vio a Jesús siendo sacrificado en un madero. En Isaías 53 lo habla, inmolado. Dice, fue un cordero inmolado, no abrió su boca. Todo esto estaba escrito anteriormente, por eso es que la Biblia es absolutamente verdad. La Biblia es una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Nosotros ahora tenemos la sustancia. A veces nosotros decimos, pero si yo viera cómo se abre el mar, yo te sigo, Señor. Si yo viera carros de fuego, Señor, yo, Señor, yo iría. Si me dieras la doble unción, como le diste a Eliseo cuando le pidió a Elías, yo sí te seguiría, yo sí haría, yo haría tal cosa. Nosotros tenemos ahora la sustancia, ellos tenían la sombra, nosotros tenemos la sustancia. Nosotros la sustancia es Jesucristo, que nosotros lo tenemos como Señor y Salvador. Ahora, cuando tú lo tienes a Jesús, lo tienes todo. No importa lo que pueda acontecer alrededor. Cuando lo tienes a Jesús, tú estás viendo absolutamente todo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, y con esto hago un paréntesis, dice que Moisés erigía el tabernáculo. Ellos salieron, acuérdense, de Egipto, donde eran esclavos, pero tenían comida, les pegaban, todo lo que ustedes quieran. Y cuando salen al desierto, uno tiene que salir para despojarse de cosas. Cuando tú te vuelves cristiano, nosotros entramos en un camino que no es fácil. Aquel que te dice que ser cristiano es fácil, mentira. Tus amigos te dan la espalda. Se ríen de ti y se burlan porque ahora se volvió un fanático.
ahora te lavaron el cerebro, te lavaron la cabeza. Si te dicen, sí, gloria a Dios, me lavaron la cabeza, me la lavó el Espíritu Santo. Gente que te querrá dar la vuelta, ahora lee la Biblia, ahora ofrenda, ahora va los domingos a la iglesia, ya no juega fútbol, ya se apartó, ya no toma, ya no baile, qué aburrido. Y empieza uno a recibir eso. Cuando tú tienes a Cristo, si eso te afecta, déjame decirte una cosa, si la sustancia está en ti, ¿por qué te va a afectar lo que te van a decir ellos? ¿Porque estás creyendo todo lo que ellos te están diciendo? Fortalécete en el Señor. El Señor es el todo. Él es el que renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo. Él es el que te hace volar como las águilas. Él es el que te limpia y te purifica. Ahora, en aquella época ellos salían, estaban en el desierto, ponen sus carpas y Dios le dice en Éxodo 20, cuando le empieza a dar las instrucciones en Éxodo 25 de las cosas que tiene que hacer el tabernáculo, y empiezan ellos, cuando baja la nube de gloria, tenían que parar y armar el tabernáculo bajo las instrucciones que Moisés le había dado. Imagínense lo que es que baja, ahí no hay nada que el servicio, y esto no es llamada atención a la iglesia, pero esto es algo que pasa en todas las iglesias. Si el servicio empieza a 1 hora, ¿sí? Aquí Dios no le dice a Moisés, el servicio va a ser mañana a tal hora, sino que Dios desciende y dice, se arma, pongan las carpas y vamos a armar el tabernáculo. Agarremos todo, como decir, agarremos las sillas, hay mancha de café, hay que trapear, porque hoy hay servicio. ¿Te das cuenta? Tenemos en poco nosotros a veces, esto es un colegio, lo que lo hace la iglesia. Somos nosotros que somos los santos. Cuando nos reunimos y hablamos la palabra de Dios, se convierte esto en un lugar santo, que es diferente. Pero imagínate, es necesario, y esto no es solamente para que uno lo haga el domingo, sino que uno en nuestra vida espiritual tiene que ser así. Y esto no es ser religioso, esto es ser una persona disciplinada en los caminos del Señor. Porque antes yo vivía en el mundo y en la carne y en los placeres que les comenté anteriormente de las discotecas y estas otras cosas. Pero ahora que vivimos en los caminos del Señor, pues yo le tengo que enseñar a mi vida una disciplina, que yo necesito oración, no porque Dios me necesite a mí, sino que yo lo necesito a Dios. A veces oramos por cumplir, a veces leemos la Biblia para cumplir. Porque si uno dice desde el altar, ¿cuántos leyeron la Biblia todos los días, los días de la semana? Si pregunta el pastor, yo decía, amén, porque sí la leí. Pero ¿cuánto la escudriñamos? ¿Cuánto la entendimos? ¿Cuánto lo hicimos para recibir una palabra? ¿Se dan cuenta? Hay una disciplina. Ahora, llevándonos al Antiguo Testamento, en el tabernáculo más o menos era, según mis cálculos, unos 45 metros de largo y unos 22 metros de ancho, para darnos una idea de lo que el tamaño que era el tabernáculo. Y el tabernáculo consistía en 3 áreas: los atrios, que era el patio principal, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, cuando Dios le da las órdenes a Moisés, y voy a dar bastantes citas bíblicas, pero no les puedo dar una por todo lo que es, porque es un montón. Como tarea pueden leerse en Éxodo 25 en adelante, desde el 25, sí, del 25 en adelante, donde habla todo lo que Dios le dice, van a dar una ofrenda, van a traer oro, van a traer plata, van a traer madera de acacia, que es una madera especial que para trabajarla es muy difícil, y esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a levantar un tabernáculo. Tabernáculo, cuando lo empieza a levantar, empiezan desde adentro hacia afuera. Ahora, Dios empieza a trabajar en nosotros desde adentro hacia afuera. La gente quiere ver el milagro para ver si le sigo a Cristo. Puedes invitar a una persona que está enferma y decirle, vamos a la iglesia y vamos a orar por ti. Ora tú por la persona. Puedes invitarla. Pero lo que uno le tiene que enseñar primero es que su vida le tiene que entregar a Cristo. Porque esa es la salvación más grande. ¿De qué sirve, dice, mejor entrar, dice, sin un ojo, cojo, manco, entrar al cielo? Es peor que, sí, y ahora ya ve, y son como los leprosos. 9 leprosos se fueron y no le dieron la gloria a Dios, pero uno sí regresó a darle la gloria a Dios. Por eso es muy importante que el cambio siempre empieza desde adentro. Cuando el cambio empieza desde adentro hacia afuera, no hay necesidad que tú digas nada, sino que la gente dice, usted es cristiano, ¿no? Usted no habla malas palabras. Usted es diferente, ¿no? Usted no quiere ir a ese lugar, usted es medio raro. Dice, sí, no, porque soy cristiano, sí, le pertenezco a Cristo. No, vayan ustedes, tranquilos.
Pero se dan cuenta, la gente te dice, no que tengamos que ir con una Biblia y dice, y te vas donde está la gente del mundo, eso es pecado, eso es del diablo, no vean esto. La gente no va a entender las cosas carnales. El que hace el cambio es Dios y lo hace desde adentro. Por eso les enseña, al ser el tabernáculo, que el cambio se empieza a levantar el tabernáculo desde adentro hacia afuera. En el tabernáculo, en las partes de afuera, pusieron lino fino de color blanco que cubría todos los alrededores del tabernáculo. Hagamos de cuenta de que este es el tabernáculo, estamos dentro del tabernáculo. En vez de paredes hay tela de lino fino de color blanco que utilizaban los sacerdotes. Las acciones de los justos, dice Apocalipsis, que es el lino fino. El blanco representa santidad. Cuando tú te acercas para entrar al tabernáculo de Dios, cuando tú te acercas para llegar a la presencia de Dios, dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Todo estaba blanco. Pero para entrar al tabernáculo, ahora vamos a hacer otra imagen. Ahora el tabernáculo está atrás mío. Entonces, todo está de blanco, pero en la parte de adelante acá hay una puerta. No era una puerta de madera ni con llave, sino que eran unas cortinas que ellos ponían. Para tú entrar al tabernáculo, como en todo lugar, tú tienes que tener un lugar de acceso, un lugar de entrada. Juan 14:6, no sé si tienen la cita bíblica, no se pueden conectar la cita bíblica. Juan 14:6 es una cita bíblica que todos lo conocemos. Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, para nosotros sí, camino, verdad y vida. Para los judíos, cuando lo habla en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero ellos entienden las cosas de una manera diferente. Por eso es necesario que nosotros, para poder entender cosas de la Biblia, tenemos que entender parte de la cultura judía, las tradiciones judías, las fiestas judías, entender parte de los romanos, la vestidura de los romanos. Cuando lees Efesios dice de la armadura de Dios, para ver por qué decía que el apresto del evangelio de la paz, el sin. Todas estas cosas tenemos que entender para poder entender un poco más. Si no, lo que nosotros hacemos, nos hacemos idea, pero ellos pueden entender. Por eso cuando Jesús dijo que fue el único de las religiones, si podemos decir así religiones, que dijo yo soy el camino, fue Jesucristo. Nunca se atrevió ni siquiera Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni nadie a decir yo soy el camino para llegar a Dios. Solamente Jesús, porque Él es el único camino. Cuando Él dice yo soy el camino, el pueblo entiende inmediatamente el tabernáculo. Y entiende que para llegar al altar de Dios, al lugar santísimo donde está la presencia del Señor, tienen que entrar por la puerta. Y Jesús es la puerta. Cuando dicen en Éxodo 27:16, disculpen que no se pueden poner las citas bíblicas, pero yo se los voy a leer. Si está tomando nota, bien. Si no, la prédica de todas maneras se pone en Facebook. Hoy no se va a poner live porque están añadiendo unos toques finales, pero está de esta noche en la página de Restauración, ahí están todas las prédicas. Éxodo 27:16 dice, y para la puerta del atrio, porque la primera parte cuando tú entras al tabernáculo es el atrio significa un patio, dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Estos 4 colores se implementan en todo lo que es la construcción del arca del templo, del tabernáculo, porque se pone en la puerta, se pone en la segunda cortina y en la parte donde estaba el arca, donde estaban los querubines y todo, encima ponían también telones para poder cubrir con cosas, con telas y telas de pelos de animales también y de diferentes colores, pero cada color tiene un significado. El azul es algo real, algo celestial. El púrpura de sacerdote, de realeza, de Jesús mismo. Lo vistieron de púrpura y una corona de espinas, burlándose de Jesús. Lo que ellos no sabían, que Él vino como un cordero para morir sacrificado, pero Él va a regresar como Rey de Reyes. Yo no sé si tú lo crees, yo sí lo creo. Él va a regresar por la iglesia. Él va a regresar por nosotros, por los que creen en Él. El carmesí, que es el color rojo,
Es la sangre derramada de Jesús en el Calvario, que derramó por amor a nosotros, porque ahí llevó todo el pecado de nosotros. Ahí Él derrama su sangre. Y el lino torcido es el blanco que representa la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hoy hablamos del tabernáculo, pero también había unas vestiduras del sacerdocio. El sacerdocio se ponía una placa de oro que decía santidad. Imagínate, para poder entrar al arca, para ministrar por propiciación de los pecados, el pecado del pueblo, tenía que entrar santidad. Por si no te acuerdas, sacerdote, ahí está santidad. Ahora, nosotros le pedimos a Dios y Dios nos responde. Dios escucha la oración, pero a veces pedimos mal, a veces no sabemos pedir. Y el tipo de oración que tenemos también a veces es por esto, porque a veces no hay santidad. Hay gente que a veces le pide consejo a uno y parece de que la persona, ay, pobrecito el hermano, entonces Dios no lo escuchó o Dios falló. Dios no falla, lo único que yo puedo deducir es que el hermano está mintiendo, que tiene que haber un gato encerrado en alguna parte, porque Dios no falla. Dios escucha toda la oración y Dios te da paz. En los momentos difíciles, en las situaciones donde uno piensa, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Pero ¿sabes qué? Uno parece loco cuando es cristiano. Uno se goza cuando hay situaciones difíciles y a veces le dicen, ¿pero por qué? En el 2015, cuando yo me sacaron del trabajo por reestructuración del management de la empresa, sacaron a un montón a nivel nacional. Y todos estaban molestos y maldecían a la CEO de la empresa, todo el mundo, todo era maldición y la computadora, ¡pah!, la cerraban, el pobre mouse de la computadora no tenía la culpa, ¡pla, pla, pla!, lo golpeaban, los teléfonos, ¡po!, porque como era de la empresa, y hay gente que es así, nosotros cristianos no, a veces lo despiden a uno hasta el balde del mop, ¡po!, lo patean. Yo he visto en cámaras, porque me han llamado clientes y he visto aspiradoras volar, sillas. ¿Y cómo se rompió? No sé, se rompió. Pero como ahora hay cámara por todos lados, lo muestran a uno lo que pasa. Pero yo me alegraba. ¿Por qué? Porque ya Dios había traído una tranquilidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que eso iba a ocurrir. Cuando me siento así alegre, les dices, está loco, Eduardo, está loco. ¿Por qué? ¿Te vas a quedar sin trabajo? Sí, pero Dios proveerá. Dios sabrá, Dios tiene control de todo. A veces nosotros nos preocupamos por cosas y cosas. Es normal que la preocupación llegue. Es normal que tú te preocupes, pero es inmediatamente tú tienes que identificar la preocupación y decirle, pero ¿por qué me voy a preocupar si mi confianza está en el Señor y no en la empresa? Si mi confianza está en el Señor y no en el gobierno. Si mi confianza está en Dios, no en una cuenta bancaria. Pero a veces nos contentamos cuando sí, es el banco te presta, esto para acá. No, tu confianza tiene que estar en Dios. Como decía Daniel ahora, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es bueno, sí, pero no es ese amor. Quite ese amor y busquemos el amor de Dios, que ese es el que nos va a traer a nosotros bendición. Dice que en la entrada para esta puerta habían 4 columnas. ¿Qué significa 4 columnas? Estas 4 columnas son las columnas del Evangelio. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te van a explicar acerca de Jesucristo. Mateo te empieza a hablar de la genealogía, Juan te habla del amor de Cristo, porque para entrar tú a la presencia del Dios, tú no puedes entrar delante de Dios si tú no entras a través de Jesús. Por eso es necesario aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador, porque Él es la puerta, porque Él es el camino. Por eso cuando Jesús le dijo, yo soy el camino, ellos entendieron la entrada al tabernáculo. Y era como un lugar así, que tenían que pasar. Para entrar al atrio, tenías que entrar tú solamente a través de Jesús, y lo único que te va a llevar. Por eso todo cristiano le recomendamos, cuando recién se convierten, lean los 4 evangelios. Algunos les aconsejan lean el evangelio de Juan, sí, está bien, pero yo les aconsejo desde Mateo, más específico, pero lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda la historia de Jesús. Es importantísimo que nosotros conozcamos. Agarren un cuadernito al lado, un lápiz, un resaltador, un lapicero. Esa Biblia suya, márquenla, que se haga personal. Que cuando te regreses de vacaciones o de paseo a España, Colombia, Venezuela, para donde tú te vayas, te llevas tu Biblia y te dicen, Daniel, predica. ¿Y qué predico? Tú agarras tu Biblia y te acuerdas que predicaste una vez o leíste algo y lo marcaste de amarillo, y eso te lleva para poder predicar. Yo lo digo y no traigo Biblia, traigo iPad, pero tengo mi Biblia, eso no significa que no. Justo hablaba con el hermano Dieter el otro día, tengo una Biblia que la estoy personalizando, porque tenía una Biblia que se paraba sola,
Una Biblia que daba vergüenza pararse a predicar con la Biblia porque estaba destartalada, rota. Pero esa era mi Biblia, que como mis zapatillas viejitas que uno no quiere botar. Pero mi esposa decía, te regalo una Biblia. No, es que esta, hasta que al final me sentí hasta pecador cuando boté la Biblia, porque ya ni se veía, estaba rota, hasta un niño lo había dejado y lo había garabateado, pero era mi Biblia, yo sabía todo lo que estaba ahí. Me han regalado Biblia, la casa la tengo llena de Biblias, pero dije, no me voy a comprar una con letras grandes porque ya estoy un poquito más maduro y ya no veo bien, decide, como antes tengo anteojos, y la voy a personalizar, y eso es lo que estoy haciendo con mi Biblia. La estoy personalizando y de ahí la que estoy utilizando para hacer los mensajes. 4 columnas. Ahora, los atrios. Ahora ya entramos por la puerta, que es a través de Jesús, entramos a los atrios. En el atrio encontrábamos 2 cosas, y estaba el altar del sacrificio. El altar de sacrificio era donde llevaba ahí, en los atrios, en ese patio podía entrar, todo el mundo podía entrar. Por eso es cuando después David sabe todo el tabernáculo y dice, voy a hacerle un templo al Señor. Sí, pero tú has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo Salomón. Salomón levanta el templo bajo las mismas medidas que Dios le había dado a Moisés. Pero entonces cuando él levanta el templo, por eso cuando Jesús llega y se mete al templo y llega a los atrios y dice, ¿qué es esto? Cambistas, vendedores aquí, o sea, vienen a mi tabernáculo, a la casa de Dios, a buscar de Dios, viene uno a la iglesia, pero quiere llevarse uno lo mismo que está haciendo fuera, o lo ven un negocio porque venían la fiesta de las Pascuas y estos están haciendo negocio en mi casa, volcó las mesas y se enojó el maestro. ¿Por qué? Porque esta es mi casa. Por eso es que se tiene que respetar la casa. Esto dejó de ser un colegio el día de hoy, a esta hora, porque ahora es la casa del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ser los mejores en que las sillas estén en línea, que todo esté bonito, decorado, hermoso. No que esto nos va a hacer más santos, pero reconocer. Y así también, y mayor que eso, nuestra vida espiritual, nuestra vida tiene que agradarle delante de Dios. Me alegré al poder oír que a la casa de Jehová iría. Que tú te levantes, ay, qué pereza, qué frío, qué cansancio, el otro domingo, ¿sí? No es que se le hace un favor al pastor, a los hermanos, a los de la alabanza, no se les hace un favor. Uno viene para escuchar una palabra, uno viene para ministrar, uno viene para aprender del Señor. Y si uno sabe mucho también, uno viene para dar un abrazo, un saludo, un beso, un ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un cafecito al final, compartir con los hermanos. Es importante. El altar de sacrificio se ofrecía un animalito pequeño, porque cuando son pequeños no han matado a nadie. De lo mejorcito traían para una ofrenda. Habrían diferentes ofrendas. En Éxodo 40 en adelante habla más de ofrenda de paz, ofrenda, diferentes tipos de ofrenda. Y lo traían y lo degollaban y ahí lo sacrificaban al animal. Ahora, nosotros cuando entramos a la oración, cuando entramos delante del Señor, una de las cosas que tenemos que hacer es crucificar la carne. Aquí, cuando tú entras, tú dices, Señor, y no solo digo aquí en la iglesia el domingo, digo en nuestra vida espiritual personal, Señor, aquí crucifico mi carne, porque no hay ninguna comunión entre la carne y el espíritu. Entonces, yo tengo ahí donde tú dejas todas las cosas que el Espíritu Santo te revela y te enseña si son correctas o incorrectas. Por lo tanto, tú empiezas a dejar. Es necesario que para llegar al lugar santísimo, todos tenemos acceso, porque les dije que el velo se rompió. Pero ahora entramos, tenemos acceso, pero la gente llega, sí, libremente, pero se olvidan de pasos que uno tiene que seguir. ¿Por qué? Porque si uno quiere ver la gloria de Dios resplandeciendo en uno a un nivel mayor y alcanzar las promesas del Señor a un nivel mayor, Dios no puede, Él no cohabita con el pecado y no podemos nosotros llegar escondiendo algo delante del Señor. Es necesario sacrificarlo, morir a la carne y decirle, Señor, me dispongo a entrar hasta el lugar santísimo en oración. No te estoy diciendo de que te crees en tu casa secciones, cuartos para llegar al lugar santísimo. No, tenemos acceso directo, pero nosotros tenemos que sacrificar la carne, porque una vez de que tú sacrificas, se va para la fuente de bronce, donde se venía el sacerdote y se preparaba para lavarse las manos, lavarse los pies, para poder entrar al lugar santo, para poder llegar, porque el sacerdote era el que iba por el pueblo. Jesús ya entró por nosotros. Nosotros podemos entrar directamente al Padre,
Pero cuando tú entras ahí se tenía que lavar y había como un espejo donde te veías si estaba manchado y se lavaban las manos. Por eso es que los judíos le decían a Jesús, pero comes con estos que no se han lavado las manos, porque eran muy religiosos, porque Jesús vino a romper lo religioso. Jesús vino a los fariseos, le dijo, fariseos hipócritas, ustedes que esto y lo otro. Jesús vino a confrontar a las religiones. Yo creo que si Jesús regresara ahorita como regresó en aquella época, se iría a las iglesias y quizás hasta lo echarían de la iglesia. Quizás hasta en YouTube pondrían que es falso profeta. ¿Qué no hablarían del Señor Jesús? Por las cosas que hacía. Pero aquí se tenía que lavar las manos y los pies. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos podemos lavar ahora? Es a través de la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros nos lavamos. Cuando Jesús cuenta en uno de los evangelios, le lavó los pies, acto de humildad. No solamente es un acto de humildad, sino que ahora, antes se lavaban las manos porque eran las obras de lo que ellos hacían, pero ahora no. Ahora ya el Señor Jesús nos lavó, nos limpió, nos purificó a través de su sangre. Pero nuestros pies siempre van a estar aquí mientras estemos acá hasta que suenen las trompetas y seamos arrebatados con el Señor. Nuestros pies estarán en una tierra, en este mundo. Somos espirituales, no somos de este mundo, pero vivimos en un mundo que se está apartando más y más de Dios y está destruyendo el mundo con un montón de cosas. Por eso es que Jesús le lava los pies. Pero no, a mí no me lave los pies. Pero sí, le lava los pies porque ¿qué simboliza? De que tú tendrás contacto, pero te tendrás que lavar los pies siempre, porque si has muerto a la carne, no es decir, sí, yo morí a la carne en el 2012, sí, moriste a la carne, pero después sigues en lo mismo. No, es un acto de purificación que siempre tenemos que hacer, morir a la carne, porque vendrán cosas, vendrán tentaciones, pero tú dices, no, en Cristo soy más que vencedor, y te vas a la palabra es la que te limpia, para que tú no tengas contacto con las cosas de este mundo. En Efesios 5:26 dice, cuando habla que dice que Jesús amó a la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica. El sacerdote se limpiaba, nosotros somos reyes y sacerdotes, todos, no que un ministro, que pastor, todos somos reyes y sacerdotes. Dios nos dio autoridad y no puso uno mayor que el otro. Por eso nos dicen, no, es que el pastor no me enseñó no, es responsabilidad de nosotros de leer la palabra, escudriñar la palabra y empezar a morir a la carne. Ahora, los transporto al lugar santo. El lugar santo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la puerta, entró, ahora les hablo de la verdad. Cuando Él pasa, ahora dice de que había otras cortinas y en esas cortinas también estaban los 4 colores que tipifica Jesucristo. Ahora ya sale de los atrios y ahora entra al lugar santo. En el lugar santo no entraba cualquier persona, en el lugar santo entraba el sacerdote. En el lugar santo habían 3 elementos. Entrando a la derecha tenían lo del pan, para poner el pan, que tenían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, mientras que en el otro lado estaba el candelabro de oro que tenía 7 brazos y tenía aceite y lo prendían, y después tenían el altar del incienso. Entonces, ¿qué tipifican estas 3 cosas? La mesa de los panes de la proposición. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando tú entras a este lugar, el camino, ahora entras en la verdad que es Jesucristo. Vas a la palabra, que es el pan de vida. Por eso Dios pone el pan ahí. Por eso es que ellos entendieron cuando Jesús le dice a los judíos que yo soy el pan de vida, ellos entienden el pan de la proposición que estaba en el tabernáculo. Chanfle, ahora sí entiendo. Eso empieza a entender uno. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia y no hemos entendido y de repente leemos y ahora sí lo entiendo, ahora entiendo por qué? Ahora entiendo, porque es una revelación que viene cuando tú empiezas a entender. Por eso le digo, es importante escuchar las prédicas y leer la palabra, orar, alabar. Es importantísimo, porque la palabra es la que cambia, pero tú pones un corazón dispuesto. Es la palabra. De ahí estaba el candelero. El candelero es el que alumbra. Para prenderlo necesita aceite, que es la presencia de Dios.
y lo prendes. En la oscuridad ese candelero está iluminando. Jesús mismo, tú estás en una habitación. Mira, tú estás en una habitación y en esa habitación tú te metes en oración con el Señor y tú lees la palabra y Jesús trae luz a tu vida y trae una revelación. La unción misma de Dios, el aceite tipifica la unción, trae una iluminación, no un Illuminati, trae una revelación, te revela las cosas que antes no entendíamos. Dice la palabra en Corintios, y lo hablaba con un hermano de la iglesia la vez pasada, que dice la Biblia que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, hablando del Pentateuco, del Antiguo Testamento, de los libros, dice, la gente no entiende, pero cuando se convierten al Señor, el velo es quitado y pueden entender, porque la gente quiere ver afuera del tabernáculo el milagro, quiere ver lo más grande aquí sin llegar allá adelante primero, que es entregar tu corazón a Jesús. Cuando tú le entregas, el velo es removido y cuando lees la Biblia ya no es un libro de historia, es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que atraviesa hasta los pensamientos y lo más profundo, hasta los huesos y los tuétanos. Ese es el poder de la palabra. Entonces tenemos el pan, que es la palabra, tenemos el candelero, que lo que dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Jesús es la luz. Y el tercer elemento, el altar de oro, que estaba al frente de la entrada para llegar a la tercera cortina, que era la cortina para al entrar al lugar santísimo. Cuando vas a entrar, ahí estaba este lugar que era para el incienso. El incienso es la oración. Por eso dice que sube un olor grato, un perfume agradable delante de Dios. Buena noticia para la iglesia. Los cielos, a veces se hablan de cielos de bronce, los cielos ya están abiertos. Porque Jesucristo, cuando muere en la cruz, se rasga el manto del templo, el velo del templo, que es ese velo que está ahí para entrar al lugar santísimo, se abrió cuando muere. Entonces queda al descubierto. Entonces ahora ya no tengo que tocar la puerta, puedo entrar directamente hacia ese lugar. Pero para entrar a ese lugar, hemos pasado varias etapas de la santidad. Ahora, hablo en general a la iglesia. La iglesia llega y vamos a tocar una oración. Por favor, vengan adelante. Estoy diciendo, no vengan todavía. Vengan acá adelante y van a tocar. Ok, venimos y tocamos. Y tocamos. Voy a predicar, ya voy, predico. Salmo 23, Jesús es mi pastor, ya vamos acá, saco 7 puntos de Jesús es mi pastor y predico. Ya. Y tomamos a la ligera las cosas. Señor, que tu gloria descienda. Y oramos así. Porque nosotros hemos querido entrar directamente hacia el lugar santísimo sin haber muerto a la carne, sin habernos lavado, sin haber leído la palabra, sin haber orado, sin haber tenido una revelación, sino que mi corazón me dijo. El corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso es que tenemos ahora una generación de cristianos que ahora da vergüenza a veces. Yo ni me meto en conversaciones cuando amigos a veces que están en mi país o otra parte ponen cosas. Cuando dicen pastores ladrones. Y a veces veo cosas y la verdad da vergüenza lo que hacen. Porque lo que hablan mal es que generalizan de todos. Cuando en mi país había el terrorismo, yo soy peruano, fue fuerte. Una vez fui de traductor para una chica del trabajo y el problema era de que había tenido un problema con una peruana. Ella no era peruana. Y me dijo, es que todos los peruanos, ella pensaba que yo era colombiano, y dice, es que todos los peruanos son terroristas. Y yo, Dios mío, tenía que poner la cara de que, normal, ¿no? Porque generalizan a todos. En la época de Pablo Escobar, los colombianos, lo primero que le decían Colombia, no decían café. Ahora sí dicen café y gloria a Dios. Porque inmediatamente, ¡pum! Ahora dicen musulmán, bomba, dicen. Es que es así, y ahora lo generalizan. Y el humano es así, y tiende a hacer las cosas de esa manera. Pero déjame decirte,
Para nosotros entrar delante de ese lugar santísimo, tenemos que pasar por un proceso, iglesia. Nosotros hemos pasado a la ligera las cosas. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, porque sé que Dios no hace las cosas por casualidad. Si hizo todas estas etapas que les estoy enseñando acerca del tabernáculo con un propósito, nosotros somos mayor que el tabernáculo y que algo visible. ¿Será que Dios quiso que naciera en el país donde nací y me trajo a este país? ¿Por qué? Porque con un propósito. ¿Por qué no estamos en Estados Unidos, donde la mayoría de latinoamericanos se iban para el sueño americano? ¿Por qué Inglaterra? Mi mamá vivió desde joven en Miami y regresó a Perú por la enfermedad de un familiar. Cuando quiso regresar ya no la dejaron entrar. Se fue a la embajada, trató, hizo todo, si iba hasta por México mi mamá. Dijo, me voy a regresar. Y le dijeron que no. Se peleó con la inmigración. ¿Sabes cómo son las latinas, no? Dijo, desde Miami te voy a enviar una postal. Nunca se la envió a mi mamá, porque no le pidió el nombre. No porque no le pidió el nombre, sino que no fue. Pero se fue a una iglesia cristiana que abrieron a la vuelta de la casa, recién convertida. Y se encuentra con una cristiana y le dice, ¿y por qué no te vas a Inglaterra? No piden visa. 1984. Ayer, ¿no? Yo tenía un año. Un año de cristiano. ¿Y qué hace? Y dijo, bueno, me voy a Inglaterra. Y se vino para Inglaterra. Los planes de mi mamá estuvieron Estados Unidos. Los planes de Dios era que viniera para acá. Nosotros a veces muchos no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero déjame decirte que la gloria postrera será mayor. La etapa que tú estás pasando y la situación que estés pasando, no importa, anda confiado que Dios hará. Dios hará cosas grandes. Dios da y lo que Dios da es glorioso, es tremendo. En el Apocalipsis 8, 3, 4, hablando del altar de oro, dice, otro ángel vino entonces y se paró en el altar. Acá está Juan mirando y dice, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, nosotros, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se dan cuenta? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, las oraciones de nosotros. Las oraciones de nosotros llegan delante del altar. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Él es el que intercede por nosotros. Entonces, como les digo siempre, y me gusta este ejemplo, Daniel ora, Señor Jesús, todo lo que hace lo hace en el nombre de Jesús, y el Señor Jesús, a través de su sangre, limpia, purifica y lo presenta delante del trono de Dios. Entonces lo santificó. Pero cuando tú llegas y tú no recibes cosas, porque nosotros llegamos con pecado, llegamos con adulterio, con fornicación, con robo, con mentiras, con celos, con pleitos, con los frutos de la carne, Gálatas 5, que el Señor habla y tú te viene hablando y tú no lo quieres dejar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Dice, bueno, ¿haré una excepción? ¿Lo voy a pasar por alto? No, de ninguna manera. Tú tienes que llegar al lugar santísimo, pero para llegar al lugar santísimo tienes que sacrificar la carne, tienes que lavarte los pies, tienes que pasar por ese velo, por los 4 evangelios, por Jesucristo, para entrar a la vida. Por eso se rasgó ese último velo, que para el lugar santísimo se rasga el velo y puedes entrar. ¿Y qué se encontraba ahí? Se encontraba el arca, donde estaban las tablas de Moisés, la vara de Aarón y el maná que Dios le había dado, para que no se olvidara de que Dios es el que te da de comer, que Dios es el que te da los mandamientos, para que no te olvides de que es Dios el que hace maravillas. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de hoy. Y la gloria postrera será mayor, y cosas mayores harán vosotros. Y hay promesa de Dios, porque ahora somos reyes y sacerdotes. Pero no, es que ahora ya soy pastor. Por favor, Daniel, ya no me dices cédula, ahora me dices pastor, porque soy pastor, soy profeta, soy apóstol, soy maestro, soy evangelista, soy esto, soy lo otro. Entonces el título se le sube a uno. Entonces ya hay un ego y hay cosas que se tienen que regresar al atrio, sea profeta, sea pastor, sea lo que sea, regresar y sacrificar la carne para poder llegar al lugar. Cuando tú entras al lugar santísimo, ojo, no sé si tengo esta cita bíblica acá, no la tengo, pero habla, en la puerta para entrar al atrio habían 4 columnas el evangelio, para entrar al lugar santísimo habían 5 columnas.
Y en Efesios 4, me habla de los 5 ministerios de Dios. De los 5 ministerios para entrar al altar. Ahora, no te digo que tiene que ser uno profeta, que tiene que ser pastor. No, uno tiene entrada libre. Pero para que Dios se manifieste. Dios se manifiesta con palabras proféticas y todo. Y no te digo de que llegue un profeta y que te hable. No, Dios te usa, Dios te habla a ti. Como le dije a una persona, primero Dios te va a hablar a ti. No es que llegue y le dice, Anaís, te vas a casar con un chileno. Y Anaís va y no se quiere casar con nadie, lo encuentro cuando tiene 100 años y no se casó porque dijo que yo le dije un chileno. Dios le va a hablar a ella. Yo no tengo por qué meterme en la vida de ella. No, Dios le va a hablar directamente. Te podrá confirmar las cosas a través de un profeta, sí. Pero a veces son títulos que han venido y se han pasado las cosas. Para terminar, así le voy a pedir a los de la alabanza que vengan acá adelante, pero que vengan con la misma actitud de lo que estamos hablando, con conciencia. Que sepan que con ustedes ahorita, palo. Ustedes no van a tocar porque no son músicos cuando se ponen acá. El músico, hay un montón. Ministros son diferentes. Cuando tú vienes, tú no tocas. Que acá te olvidas, porque en la casa se practica. En la práctica de la alabanza se practica. La prédica me la preparo en la casa. Estudio en la casa. Oro en la casa. Vengo a ministrar. Ustedes lo mismo, los ministros de la alabanza, de la oración, es exactamente lo mismo. Hay una conciencia. Cuando uno se para a orar aquí, a dar anuncios, cuando uno ora por las ofrendas, cuando uno está filmando, cuando uno está barriendo, cuando uno está limpiando, uno entiende que es para el Señor. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor, no para nosotros ni para agradar a hombre. Que yo le diga, por favor hermano, venga a las 9:30 para poner sillas. No, porque va a decir, ay sí, el pastor me dijo, pobrecito, viene solo y carga todas las sillas. No, no lo haga por mí, para agradarme a mí, hagámoslo con un entendimiento, que lo hago para el Señor. Eso, cuando tú entiendes eso, tú ni siquiera creas prejuicios, ni juzgas, ni piensas tantas cosas. Te quedas tranquilo. Si quieren hablar, que hablen. Los que hablan son los que están atrás. Hablan porque me ven, porque yo voy para adelante. Esa es la diferencia. Si quieren hablar, que sigan hablando. Para entrar al lugar santísimo. Ahí estaba el Shekinah. Me quedé sin aire, ¿no? Sí, perdón. Es que está programado, tengo un chip. Dice que ahí era donde descendía el Shekinah de Dios, que era la presencia del Señor. El sacerdote entraba, que decía santidad, y tenía unas campanitas en los costados. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Cuando escuchaban ¡pum! Un campanazo así, es que el sacerdote se había muerto porque había entrado en pecado. Entonces lo jalaban y lo sacaban al sacerdote. Cuando ellos veían que en Éxodo 40 habla, dice que descendió la nube de gloria del Señor. Todo el mundo ahí mismo. Y van a poner el tabernáculo y van a estar ahí hasta que se levante la nube. Si Dios te pone a orar, dice voy a orar 5 minutos, y Dios te pone y empiezas a orar, no sé si les ha pasado, y dice, no sé Señor, y te empiezas a prender en el altar porque Dios empieza a descender, Dios ya está aquí, su gloria empieza a descender, se empieza a manifestar, ahí es donde te olvidas tus 5 minutos, porque no son los 5 minutos que tú dijiste que ibas a orar, sino el tiempo que Dios quiere que tú estés en oración. Es cuando tú agarras y dices vamos a cantar 2 adoraciones y sientes que la presencia del Señor desciende y se va para una sola adoración, pero con mi cántico nuevo, y son 20 minutos adorando. Es cuando dejas que el Espíritu Santo fluya como quiere. Nos damos cuenta con gente que ahora llega a la iglesia, o gente cristiana, y para orar, Señor perdóname, y empieza todo, perdón, ¿te das cuenta el estilo de oración de la persona? Sí, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón en todo momento, y que su sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7, porque tiene un poder. Pero no hay una relación con Dios. Si tú ya oraste en la mañana y le pediste perdón a Dios y sales tranquilo y vas en el camino y dices, gracias Padre, y vives una vida en adoración, en alabanza, vas manejando, vas limpiando, vas en la computadora, en lo que seas, y sientes que la presencia del Señor va contigo. Hay una relación diferente cuando tu oración está en contacto continuo. Si yo no la veo a mi esposa por bastantes días,
Y llego, le abrazo, le doy un beso, mi amor, te he extrañado, ¿cómo estás? Pero después ya empiezo a conversar con ella, ¿cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Y empiezas a hablar. Es lo mismo con Dios. Cuando tú tienes una relación activa con el Señor, las cosas cambian. El hijo de un pastor en Argentina, se los he dicho anteriormente, de una banda satánica que se llamaba Ángeles del Infierno, hijo de un pastor, era baterista. Baterista era cantante, baterista creo que era, pero era muy famoso. Se enfermó y se fue al hospital. La relación con él había muerto, obviamente, porque estaba en una banda satánica ya. Y una viejita lo reconoce. Y la viejita le dice: tú eres el hijo y el pastor famoso. Sí, le dijo, ora por mí. Dios, una banda satánica y me pide que ore. Bueno, voy a orar. Se acuerda: Señor, por tus llagas hemos sido sanados. Y oró sin creer. Hay un poder en la palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasó? La viejita se sanó. ¿Sabes cómo son las viejitas latinas? ¿Ah? Esas salen por ahí, gritan y todos son... Salió por esos pasillos del hospital a decirle a todo el mundo que el hijo del pastor fulano de tal estaba ahí, había orado por ella y se había sanado. Dios es un Dios soberano. Yo les hablo de que se tiene que purificar uno. Yo no sé, Dios sana a veces hasta los ateos. Yo no sé, Dios es soberano y Él hace como Él desea. Pero yo te hablo de una relación con Dios delante del altar. Dice que después de que Él empezó a orar y la gente se sanaba y había un loquerío en el hospital, se sintió Él pecador, sucio. ¿Cómo me puedes usar a mí siendo yo lo que soy? ¿Qué hizo? Se fue al atrio, entregó la carne y dijo: no más, me retiro de la banda porque no puedo seguir. ¿Te das cuenta? Es necesario. Queremos nosotros adentro, pero no queremos dejar la carne, no queremos lavarnos, queremos coquetear con el pecado, jugar con el pecado. Con Dios no se juega. Dios es uno solo, grande, fuerte, temible, poderoso en batalla, celoso. Él no comparte su gloria. Como la pareja, tú tienes una relación con tu pareja, tú no quieres que se comparta, a nadie le gusta, no se puede. Tu relación con Dios, sino que Dios tú no lo ves, tú no lo puedes compartir. O es Dios o no, tú no puedes tener dos señores, uno solo, el Rey de Reyes. Porque por eso le dices: te entrego mi corazón, entra en mi vida. Y por eso es tu Señor. ¿Y Él qué hace? A través del sacrificio, Él rasgó el manto del templo y tú tienes entrada libre. Podemos entrar libremente con acción de gracias. ¿Cómo entras? Así de simple, hablando, y le dice: Señor Jesús. Inmediatamente todo se calma porque Él escucha la oración y dices: perdóname. Y le dices: tengo este pecado, tengo esta cosa de la carne, ya no puedo más. Cuando te humillas delante de la presencia del Señor y se lo entregas: he tratado pero no puedo, el Señor te abraza y te dice: ya está, yo te perdono. Como le dijo aquella mujer: vete y no peques más. Lee la palabra para que te fortalezcas. Lee en el agua de la palabra, métete, zambúllete. Como le dijo en el profeta, en las aguas salutíferas, que cuando dice que se estaba metiendo, el agua le llevaba a los tobillos. El Señor quiere que te metas hasta un momento donde tú ya estás nadando en las aguas del Señor y tú puedes entrar al lugar santo, donde está la palabra, donde está la oración, donde está ya me confundía, es tanta cosa en la cabeza donde está el pan, sí, que es la palabra de Dios. Jesús es la luz, el candelabro, y ahí está la oración de los justos y puedes entrar confiadamente. Yo te pido que tú te pongas de pie, nos pongamos de pie en esta mañana. Y antes de concluir vamos a orar concluyendo, pero vamos a orar de una manera diferente. Ahora es donde, si tienen ganas de ir al baño, no vayas al baño, quédate ahí. Da risa, pero es que a veces esas cositas pequeñas son las que lo apartan a uno. Y dejas aquí, dejas allá. Hay momentos que a mí el Señor me ha dicho: ora. Yo: sí, Señor, un ratito voy a cambiarme la ropa porque acá voy a ir a trabajar. Ora.
Ok, Señor, porque he sentido fuertemente que era el tiempo de orar por algo. Hay cosas, momentos donde Dios es en ese momento, cuando el ángel tocaba las aguas, el primero que entraba recibía sanidad. Hay un momento, este momento ahorita es un momento sagrado. Esto no es religiosidad, esto es relación con Dios. Cuando reconocemos que no tenemos un tabernáculo físico, sino el tabernáculo, el maestro, el ministro, el sumo sacerdote, que fue el que levantó un tabernáculo diferente, no levantado por hombres, sino por él mismo a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en Hebreos 9 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No tenemos que esperar un año. Dios perdona, limpia, purifica inmediatamente. Y qué mejor momento y qué mejor lugar cuando estamos los hermanos juntos en armonía, y Él envía su bendición y su vida eterna, y Él está presente para poder orar hoy, domingo, comienzo de semana, para poder orar y dejar nuestra vida delante de Dios. Y el altar que se prende hoy está en ti, no está aquí en este lugar, y tú lo llevas. Y podamos poner, cierra tus ojos ahí.